Hay algo que he observado durante muchos años, acompañando a personas de fe, escuchando sus historias más íntimas, sentándome con ellas en momentos de duda, de dolor y de búsqueda. En innumerables ocasiones alguien llega con el alma inquieta, con una mezcla de esperanza y cansancio, y me muestra lo que lleva en las manos, un rosario. A veces es nuevo y brillante, otras está desgastado, casi deshecho, como si hubiese sido testigo silencioso de batallas interiores que nadie más conoció. Y casi siempre esa persona dice algo que revela mucho más de lo que imagina. Lo uso, pero no sé si lo estoy haciendo bien. O incluso rezo, pero no siento nada. Detrás de esas palabras suele haber una confusión profunda, un malentendido sobre la oración, sobre Dios, sobre la vida interior. Y aunque la intención sea buena, ese malentendido puede convertirse en un obstáculo silencioso que bloquea la paz, la claridad y la transformación que Dios quiere derramar en su vida. Por eso quiero hablarte con honestidad, con calma y con un amor sincero, pero también con una claridad que tal vez te sorprenda. Necesitas saber esto. Hay muchísimas personas usando el rosario de una manera que no solo es equivocada, sino espiritualmente contraproducente. No porque exista una técnica rígida o porque Dios sea exigente con los detalles, sino porque la postura interior desde la que rezamos lo cambia todo. Incluso la oración más hermosa puede volverse ineficaz cuando el corazón está en la posición equivocada. Tal vez nunca te lo dijeron así, quizá crees que basta con tomar el rosario, repetir las oraciones y cumplir. Pero déjame decirte algo esencial, el rosario no funciona por repetición, funciona por transformación. Y si no se convierte en un espacio de encuentro real con Dios, puede terminar siendo solo un ejercicio mecánico que desgasta, endurece o incluso engaña, haciéndote creer que estás avanzando cuando en realidad solo estás repitiendo palabras vacías. La primera verdad que necesitas escuchar es esta. Muchas personas utilizan el rosario como si fuera un amuleto. Y no lo dicen así, pero lo viven de esa manera. Lo cuelgan en el coche pensando que eso basta para protegerlos. Lo ponen debajo de la almohada esperando paz automática. Lo colocan en la entrada de su casa como si repeliera el mal por sí mismo. Lo aprietan entre los dedos como si tuviera un poder propio que pudiera dispersar la ansiedad o alejar el peligro. Y aunque la intención nace del deseo de sentirse seguros, esto no es fe, es una forma suave de superstición envuelta en lenguaje religioso. El rosario no protege por ser un objeto, protege cuando se convierte en una puerta que abre tu corazón hacia Dios. Las cuentas no son mágicas, no son escudos, no tienen poder propio. Como cualquier sacramental auténtico, su valor no está en lo que son, sino en lo que despiertan dentro de ti: conversión, fe, confianza, humildad. Dios no es una fuerza automática que se activa al sostener un objeto. Dios quiere tu corazón y quiere encontrarte incluso cuando tus manos están vacías. Otra forma equivocada de usar el rosario, quizá la más común, es rezarlo sin intención. Y no hablo de hacerlo técnicamente mal. Hablo de rezarlo con un corazón disperso, cansado, ausente, mientras la mente está completamente dedicada a 1000 preocupaciones: el trabajo, las tareas pendientes, los problemas familiares, los recuerdos del día. Todos podemos distraernos porque somos humanos, sí, pero hay una diferencia enorme entre distraerse y rezar en modo automático, sin presencia interior. Cuando el rosario se reza así, deja de ser encuentro y se convierte en una rutina más. Es como intentar tener una conversación profunda con alguien mientras miras el teléfono. Hay palabras, pero no hay corazón, y sin corazón no hay transformación. Puedes rezar rosarios enteros durante años y seguir exactamente igual por dentro. No porque la oración sea débil, sino porque no estás realmente dentro de ella. La oración no produce fruto cuando tu mente está a kilómetros y tu alma está cerrada. No estás rezando para repetir, estás rezando para abrirte, para dejar espacio a Dios,
para convertirte en tierra fértil donde pueda crecer algo nuevo. Y cuando ese espacio interior no existe, la oración se vuelve como una semilla que cae sobre cemento. Quiero decirte algo con mucha delicadeza, pero también con mucha verdad. Hay personas que rezan muchísimo y sin embargo no se encuentran con Dios, porque oran desde la obligación, desde la rutina, desde el miedo o desde la costumbre aprendida, pero no desde el deseo, desde la sinceridad, desde la apertura real. Ese tipo de oración cansa, produce frustración. Llega un momento en que la persona no entiende por qué reza tanto y siente tan poco. El problema no es el rosario. El problema es que tu corazón está lleno de ruido cuando Dios quiere hablarte en silencio. Y aquí aparece otro error aún más profundo: usar el rosario como una forma de tranquilizar la conciencia sin permitir que esa misma conciencia sea transformada. Muchas personas viven alejadas de Dios, acumulando decisiones que pesan, heridas que nunca enfrentan, culpas que nunca presentan delante del Señor, y rezan un rosario para sentirse en paz, pero sin intención de cambiar nada. Eso no es oración, eso es escapismo espiritual. Es intentar usar la devoción para evitar mirar lo que duele. Es una manera de calmar la inquietud sin sanar la raíz que la provoca. Y aunque suene duro, es una verdad que puede salvarte. Cuando el rosario se usa para evitar la conversión, deja de acercarte a Dios y te empiezas a alejar de Él, porque transforma la oración en un refugio falso donde no creces, no cambias y no escuchas la voz que quiere llamarte a una vida más plena. La oración no fue hecha para silenciar a Dios, sino para escucharlo. La oración no fue hecha para adormecer tu conciencia, sino para despertarla. La oración no fue hecha para dejarte igual, sino para regalarte un comienzo nuevo. Hay una manera profunda, viva, transformadora de usar el rosario, una que no solo cambia tus días, sino que cambia tu alma. Y cuando comprendes esa manera, tu oración deja de ser repetición y se convierte en encuentro. Deja de ser costumbre y se convierte en luz. Deja de ser obligación y se convierte en descanso. Hay algo más que necesitamos enfrentar con sinceridad. Muchas personas se acercan al rosario buscando consuelo, pero no buscando verdad. Quieren un alivio inmediato, una calma momentánea, pero no una transformación profunda. Usan la oración para suavizar el peso del día, pero evitan permitir que la oración ilumine aquello que necesita cambiar. Y cuando la oración se convierte en un lugar donde evito la verdad en lugar de encontrarla, la oración deja de ser encuentro con Dios y se vuelve una conversación conmigo mismo. El rosario no fue hecho para mantenerte cómodo, fue hecho para llevarte al corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo nunca deja a nadie donde lo encontró. Siempre transforma, siempre purifica, siempre renueva. Cuando la oración se convierte en un ejercicio para evitar el cambio, deja de ser oración y se convierte en una distracción revestida de espiritualidad. Hay personas que rezan mucho pero nunca se rinden. Pronuncian miles de palabras pero nunca abren el alma, y así el rosario se convierte en un abrazo que nunca deja que el amor entre. Hay otra forma equivocada de usar el rosario: convertirlo en un instrumento de comparación espiritual. Personas que se sienten superiores porque rezan más, porque cuentan más rosarios, porque acumulan devociones como quien acumula medallas. Personas que piensan que Dios ama más a quien reza más cuentas, como si la oración fuera una competencia en lugar de un acto de amor. Cuando el rosario se usa así, deja de ser un puente hacia Dios y se convierte en un pedestal para el ego. No importa cuánto reces si tu corazón sigue cerrado. No importa cuántas vueltas des a las cuentas si tu alma no da un paso hacia la humildad. Hay quienes se dicen a sí mismos: mientras más rosarios rece, más seguro estaré. Mientras más repita, más méritos acumulo. Pero eso no es cristianismo. Eso es una visión transaccional de Dios, como si Dios respondiera a la cantidad en lugar de a la autenticidad. La oración no es una moneda que se intercambia para obtener favores. La oración es un lenguaje de amor,
y cuando el amor se convierte en contabilidad, deja de ser amor. Otra distorsión muy común es convertir el rosario en un espacio de ansiedad en lugar de un espacio de confianza. Personas que rezan con miedo, miedo al futuro, miedo al castigo, miedo a no cumplir, miedo a que si no terminan el rosario completo, algo malo les sucederá. Personas que viven su devoción como un seguro espiritual, como una obligación rígida que si no cumplo, fallo a Dios. Pero Dios no te invita a rezar desde el miedo. Dios no quiere que el rosario sea un peso sobre tu espalda. Dios quiere que el rosario sea un descanso en tu alma. Si rezas con miedo, no estás rezando, estás negociando, y Dios no negocia con el miedo, Dios libera del miedo. Cuando el rosario se convierte en una fuente de culpa o depresión, no viene de Dios, porque Dios atrae, no obliga. Dios inspira, no aplasta. Dios transforma desde el interior, no desde la amenaza. Permíteme decir algo aún más importante. El rosario no cambia tu vida por lo que dices, sino por quién te convierte mientras lo dices. No es un ejercicio de repetición, sino de contemplación. Cada Ave María no es un círculo, es un paso. Cada misterio no es un recuerdo, es una puerta. Cada cuenta no es un número, es un latido que te acerca a la vida de Cristo. Pero nada de eso ocurre cuando lo rezas como quien pasa la vista sobre un texto sin leerlo. El rosario es una oración que te invita a entrar en una historia, a ver tu vida dentro de la vida de Cristo. El problema no es que repitas demasiado, el problema es que a veces no te detienes a escuchar. Pronuncias Dios te salve María, pero tu alma está lejos, como si las palabras no fueran dirigidas a nadie. Olvidas que estás hablando con alguien, que detrás de esas palabras hay un encuentro esperando ocurrir. Y aquí está uno de los errores más profundos: rezar el rosario sin vulnerabilidad. Hay quienes lo recitan con perfección técnica, pero no exponen su corazón. No hablan con Dios sobre lo que realmente les pesa. No muestran sus heridas, sus temores, su cansancio. Se refugian en la repetición para no enfrentar lo que duele. Y Dios, que conoce lo que guardas, solo puede sanar aquello que le entregas. El rosario no fue creado para esconder tu dolor, sino para llevarlo a quien puede transformarlo. Cuando rezas sin abrirte, es como si caminaras hacia una fuente pero nunca bebieras. Te acercas pero no recibes. Te mueves pero no cambias. Hay otra forma profundamente equivocada de usar el rosario: rezarlo sin esperanza. Personas que lo recitan como si fuera su último recurso, pero no su camino de renovación. Personas que lo pronuncian con los labios mientras en su interior piensan: nada va a cambiar, esto no sirve, Dios no me escucha. Y aunque esas palabras no se digan en voz alta, Dios las escucha en el alma. La oración sin esperanza es como una semilla plantada en tierra seca. La depositas, pero no crece. Dios quiere tu sinceridad, incluso cuando es frágil. Él no necesita que reces con una fe gigantesca. Necesita que reces con una fe honesta, con un corazón que diga: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Eso basta para abrir una puerta. Eso basta para que algo empiece a brotar dentro de ti. Y ahora quiero señalar quizá el error más común de todos: usar el rosario para escapar de la vida en lugar de integrarlo en la vida. Hay personas que rezan mucho, pero no cambian sus decisiones. Rezamos para sentirnos cerca de Dios, pero no ajustamos nuestra conducta para caminar realmente con Él. El rosario se convierte en una isla, un momento espiritual aislado del resto del día. Oramos, sentimos un poco de calma y luego volvemos a vivir exactamente igual. Pero la oración no fue creada para quedarse aislada. Fue creada para derramarse sobre cada parte de tu vida. Si el rosario no afecta tu manera de hablar a las personas, tu manera de trabajar, tu manera de perdonar, tu manera de decidir, entonces no está cumpliendo su propósito. El rosario es como una luz que se enciende dentro de ti. Si esa luz no ilumina nada fuera de ti,
entonces solo estás encendiendo una vela dentro de un cajón, y Dios no enciende velas para guardarlas, las enciende para iluminar. Hay una forma diferente, profunda, transformadora de usar el rosario, una que no nace del miedo, ni de la costumbre, ni de la obligación, sino del encuentro. Cuando quieras, sigo con la siguiente sección del guión totalmente fluida. Hay algo profundamente humano en la manera en que tomamos un rosario entre los dedos. No es solo una oración, es un gesto. Algo en nosotros busca sostener algo cuando el alma tiembla. Queremos sentir que no estamos solos, que hay un hilo que nos conecta con Dios, incluso cuando la vida parece desmoronarse. Pero ese mismo gesto puede convertirse en un refugio sano o en una huida silenciosa. Y la diferencia está en lo que ocurre dentro del corazón. Cuando usas el rosario para encontrarte con Dios, algo empieza a cambiar. No lo sientes al principio, no es una experiencia espectacular, es más como un murmullo, una semilla sembrada en un terreno que todavía no entiendes, pero cuando usas el rosario para protegerte de Dios, cuando lo transformas en una barrera emocional que evita que la verdad toque tus heridas, entonces el rosario deja de ser puente y se vuelve muro. Porque hay momentos en los que el alma teme escuchar lo que Dios quiere decirle. El verdadero poder de esta oración no está en la cantidad, ni en la rapidez, ni en la perfección técnica. Está en la disposición interior, en ese pequeño acto de sinceridad donde dices: aquí estoy, Señor, con lo bueno, lo malo, lo roto y lo que no sé cómo manejar. El rosario es una oportunidad de desnudez espiritual y no puedes transformarte cuando rezas con armadura. Una de las formas más frecuentes de usar mal el rosario surge del deseo de control. Personas que creen que si rezan de cierta manera, si pronuncian las palabras exactas, si completan un número específico de misterios, entonces Dios estará obligado a conceder lo que piden. Pero Dios no responde a ecuaciones, Dios responde a corazones. El rosario no es una fórmula para manipular la voluntad de Dios, es un espacio que abre tu voluntad para alinearla con la suya. Cuando oras buscando control, lo que haces no es rezar, es negociar, y las negociaciones desgastan, te llenan de ansiedad porque dependen de un resultado, pero la oración verdadera no se aferra al resultado, sino a la presencia. Cuando rezas desde la entrega, incluso antes de recibir una respuesta, ya estás siendo transformado. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren admitir. El rosario revela tu relación con Dios más de lo que la crea. Lo que te pasa por dentro al rezarlo, distracción, resistencia, consuelo, inquietud, no es el rosario fallando, es tu alma hablando. El rosario no es un examen, no es un espejo, y muchas veces lo que ves en ese espejo te incomoda, tu impaciencia, tu falta de esperanza, tu necesidad de control, tu tendencia a distraerte con facilidad, tu resistencia a soltar lo que te duele. Pero Dios no te muestra eso para acusarte, sino para liberarte. La oración revela para sanar. Hay un error aún más silencioso y peligroso: rezar el rosario sin amar la historia que contiene, porque esta oración no es solo repetición, es un viaje. Cada misterio te invita a contemplar un momento de la vida de Cristo. Pero cuando lo rezas sin entrar en esa historia, sin permitir que esa historia te mire, sin preguntarte qué significa ese momento para tu propia vida, entonces el rosario se vuelve un cascarón vacío. La oración contemplativa no consiste en imaginar escenas perfectas, sino en dejar que Cristo te hable a través de ellas, en preguntarte: ¿qué dice el nacimiento de Jesús sobre mis propios comienzos? ¿Qué dice su pasión sobre mis sufrimientos? ¿Qué dice su resurrección sobre mis esperanzas perdidas? ¿Qué dice su amor silencioso sobre mis miedos más profundos? El rosario usado correctamente no te aleja de tu vida, te la revela, te hace entender cosas que no habías visto, te muestra conexiones invisibles entre tus heridas y tu necesidad de Dios, te enseña a interpretar tu historia con un lenguaje nuevo. Hay personas que nunca han experimentado esto porque rezan con prisa, quieren terminar
Quieren cumplir, quieren avanzar, pero no habitan el misterio. Oran como quien corre un maratón sin mirar el paisaje. Pero la oración no se trata de llegar rápido, se trata de profundizar, de detenerse aunque el mundo corra, de respirar cuando la vida exige ahogarte, de escuchar cuando todo afuera hace ruido. Hay también quienes rezan el rosario sin integrarlo en sus batallas reales, y entonces la oración se convierte en un ritual separado de la vida. Pero el rosario no fue creado para ser aislado, fue creado para descender a tus luchas más concretas, para entrar en tu manera de relacionarte con otros, para iluminar tus decisiones, para transformar la forma en que gestionas el dolor, el miedo, la culpa, los conflictos. Cuando rezas de verdad, no tienes que preguntarte si tu oración está cambiando algo. Tú empiezas a cambiar, comienzas a hablar diferente, a mirar diferente, a reaccionar diferente, a vivir con más paciencia, más claridad, más compasión, incluso en situaciones donde antes perdías el control. Pero si tu rosario no toca tu vida, es porque no estás dejando que toque tu corazón. Y esto me lleva a una de las dimensiones más profundas de esta oración, la humildad. La verdadera oración siempre nace de un corazón humilde, no del que presume, ni del que calcula, ni del que busca sentirse superior, ni del que cree tener todo bajo control. El rosario usado con humildad abre puertas que el orgullo jamás podrá abrir, porque la humildad es el terreno donde Dios escribe la transformación. A veces creemos que la oración es complicada porque lo hacemos complicado. Pensamos que necesitamos un estado emocional perfecto para rezar bien, pero Dios no te pide que llegues perfecto. Dios te pide que llegues. No busca tu concentración perfecta, sino tu honestidad imperfecta. No busca tus palabras ordenadas, sino tu corazón disponible. Cuando te presentas así, sin máscaras, sin exigirte ser más espiritual de lo que eres, sin tratar de impresionar a Dios con devoción exterior, el rosario deja de ser una rutina y se convierte en un hogar, en un espacio donde puedes ser tú y donde Dios puede encontrarte tal como eres, no como crees que deberías ser. Hay una forma de rezar el rosario que jamás falla, aquella en la que lo tomas no para cumplir, no para esconderte, no para controlar, sino para abrirte, para decir: Señor, enséñame a amar como tú amas. Enséñame a ver lo que no estoy viendo. Enséñame a rendirme donde me estoy aferrando. Esta clase de oración transforma no porque tú haces mucho, sino porque permites que Dios haga mucho en ti. Hay algo profundamente revelador en la manera en que sostenemos el rosario cuando estamos heridos, cuando la vida nos quiebra, cuando la incertidumbre nos rodea, cuando el alma se siente débil. Nuestros dedos buscan instintivamente algo que recuerde estabilidad, pero el rosario no es solo un objeto que sostienes, es un lenguaje que te sostiene a ti, y esa diferencia cambia todo. Cambia cómo lo usas, cómo lo entiendes, cómo lo recibes, cómo te transforma. Sin embargo, esta transformación no llega mientras sigas usando el rosario como una herramienta para evitar la verdad de tu alma. Hay silencios dentro de nosotros que nunca dejamos hablar. Hay heridas que cubrimos con capas de oración sin permitir que la oración entre en ellas. Y mientras eso continúe, no importa cuántas cuentas recorras, seguirás en el mismo lugar interior. Uno de los errores más comunes es rezar el rosario desde la obligación y no desde la apertura. Cuando la oración se vuelve una tarea por cumplir, algo dentro de ti deja de respirar. Sientes que estás haciendo lo correcto, pero no experimentas vida. Cumples, pero no amas. Pronuncias palabras, pero no escuchas ninguna. El corazón se va cerrando lentamente, como una puerta que cruje antes de encajar en el marco y quedarse inmóvil. Y te voy a decir una verdad que quizá nunca te expresaron con claridad. Dios no quiere devotos cansados, quiere hijos presentes.
personas que se acercan a Él no para cumplir una cuota espiritual, sino para entregarle sinceramente aquello que les pesa, aquello que les duele, aquello que no comprenden. El rosario no fue hecho para cargarlo como un deber, sino para experimentarlo como un descanso. Pero para que eso ocurra, necesitas entender que la oración no es una performance, no es una actuación donde intentas parecer más santo, más disciplinado, más fuerte de lo que realmente eres. Dios no se deja impresionar por tu perfección aparente. Dios mira la intención que nadie más ve. Mide la sinceridad con la que te acercas, no la exactitud con la que rezas. Y esa diferencia lo cambia todo. Otro error profundo es convertir el rosario en una muralla contra el dolor. Muchas personas lo rezan para no sentir, para no pensar, para no enfrentar lo que realmente les duele. Pronuncian oraciones para tapar emociones que necesitan ser presentadas a Dios, no escondidas. El rosario se convierte entonces en un ruido suave que acalla temporalmente el sufrimiento, pero que nunca lo sana de verdad. Y déjame decirte algo con mucha ternura. Dios no quiere que uses la oración para esconderte del dolor, sino para atravesarlo con Él. Quiere caminar contigo dentro de aquello que temes. Quiere enseñarte que no estás solo. Quiere mostrarte que el dolor no tiene la última palabra. Pero eso no puede ocurrir si conviertes el rosario en una cortina emocional donde nada se enfrenta y nada se entrega. Otro uso equivocado del rosario aparece cuando lo cargamos con exigencias imposibles, cuando nos convencemos de que si no lo rezamos perfecto, completo, sin distracciones, entonces no sirve. Y así cada distracción se vuelve culpa, cada interrupción fracaso, cada día en que no lo rezas una espina clavada en la conciencia. Pero esa manera rígida de relacionarte con la oración no nace de Dios, nace del miedo. Dios no espera perfección interior, espera honestidad, no espera concentración absoluta, espera disponibilidad, no espera que repitas sin error, espera que abras el corazón para que Él pueda entrar. El rosario no se trata de tu capacidad de rezar bien, se trata de tu capacidad de dejarte amar mientras rezas. Si piensas que Dios solo te escucha cuando rezas perfectamente, terminarás construyendo un Dios pequeño que solo responde a los fuertes. Pero el Dios real responde especialmente a los que están rotos, a los que dudan, a los que se cansan, a los que no pueden más. Dios no se acerca a ti porque eres perfecto, se acerca porque te ama. Y la oración debe recordarte eso, no exigirte lo contrario. Hay otro error silencioso pero devastador: usar el rosario sin permitir que te cuestione, rezar sin examinarte, rezar sin escuchar, rezar sin permitir que la luz entre donde aún hay sombra. La oración no solo es un acto de hablar con Dios, también es un acto de permitir que Dios te hable a ti. Y esa voz no siempre es cómoda, a veces ilumina cosas que preferirías no ver: actitudes, apegos, pecados, miedos, orgullo, resistencias, sombras que necesitan ser expuestas para poder sanarse. El rosario, rezado correctamente, te confronta, te invita a mirarte con la misma verdad con la que Dios te mira, a reconocer aquello que no está alineado con el amor, a descubrir patrones que te impiden crecer, a soltar cargas que has mantenido sobre los hombros durante años, quizá durante décadas. Pero si rezas sin abrirte a esa confrontación, si tu oración nunca te incomoda, si nunca te invita a cambiar algo concreto en tu vida, entonces lo estás usando como una rutina espiritual que no transforma. Dios no quiere que repitas palabras, quiere que permitas que esas palabras te formen por dentro. Hay un error aún más profundo: rezar sin gratitud. Cuando la vida duele, la gratitud parece lejana, pero cuando la gratitud desaparece, el corazón se endurece. El rosario no es solo súplica, no es solo petición, también es un espacio para reconocer lo que Dios ya ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará incluso cuando aún no lo ves. La gratitud suaviza la tierra interior para que la oración pueda sembrarse en ella. El alma que no agradece se vuelve rígida.
El alma que agradece se vuelve fértil. Y el rosario, cuando se reza con gratitud, ilumina incluso los lugares donde todavía hay oscuridad. Hay otra dimensión que muchos olvidan. El rosario es una oración encarnada. No solo implica palabras, implica cuerpo. Tus manos lo tocan, lo recorren. Tus dedos pasan por cada cuenta con un ritmo que calma y centra. Es una oración para toda la persona, no solo para la mente, pero a veces rezamos como si el cuerpo no importara, como si la postura no tuviera efecto, como si apresurar las cuentas no afectara el alma. El cuerpo reza también, tu respiración, tu ritmo, tu quietud. Cuando rezas desde la prisa, tu cuerpo dice algo muy claro: quiero terminar. Cuando rezas desde la apertura, tu cuerpo dice: estoy aquí. El rosario no es solo lo que dices, es cómo te dispones. Y finalmente está uno de los errores más extendidos: pensar que el rosario es solo para los momentos difíciles, como si fuera una herramienta exclusiva para la desesperación. Pero el rosario también es para los días buenos, para los días tranquilos, para los días de luz. Cuando lo rezas solo en la crisis, tu alma aprende a buscar a Dios como último recurso. Pero cuando lo rezas también en la calma, tu alma aprende a caminar con Él, incluso cuando no necesita nada urgente. Y ahí ocurre la verdadera transformación, cuando Dios deja de ser un refugio temporal y se convierte en un compañero cotidiano. Hay una pregunta que tarde o temprano aparece en el corazón de quien reza el rosario con sinceridad: ¿estoy realmente encontrándome con Dios o solo estoy cumpliendo una costumbre? Es una pregunta valiente porque toca el núcleo de toda vida espiritual. No se trata de cuántas oraciones pronuncias ni de cuántos rosarios completas en una semana. Se trata de quién estás llegando a ser mientras oras, porque el rosario, usado correctamente, no te convierte en alguien más devoto por fuera, sino en alguien más libre por dentro, más humilde, más compasivo, más capaz de amar, más dispuesto a dejar atrás lo que te hace daño. La verdadera oración hace eso. No te endurece, te ablanda, no te encierra, te abre. No te hace rígido, te hace disponible, pero para que eso ocurra necesitas usar el rosario de una manera completamente distinta a como la mayoría lo usa. La clave está en comprender que la oración no es algo que haces, sino un lugar al que entras, un espacio interior donde Dios ya te está esperando, donde no tienes que demostrar nada, donde puedes presentarte con tus dudas, tus heridas, tu cansancio, tus contradicciones, tus errores, tus luchas. El rosario se vuelve transformador cuando lo usas para entrar en ese espacio, no cuando lo usas para escapar de él. Si quieres que el rosario transforme tu vida, necesitas empezar rezando desde la verdad. Y la verdad incluye luz y sombra, incluye fe y duda, incluye fuerza y fragilidad, incluye momentos en los que sientes a Dios muy cerca y otros en los que te preguntas si te está escuchando. La oración auténtica nace cuando dejas de intentar ser quien no eres y te presentas ante Dios tal como estás. Uno de los gestos más poderosos que puedes hacer durante el rosario es decirle internamente a Dios: aquí estoy y esta es mi verdad hoy, sin adornos, sin esconder lo que sientes, sin pretender que estás más fuerte de lo que estás. Dios no necesita que finjas, quiere tu verdad. Quiere tu corazón real, no tu versión mejorada. Y cuando oras así, algo empieza a cambiar. No siempre lo percibes, pero la transformación ya está en marcha. Mientras recorres cada cuenta, comienza a prestar atención no solo a las palabras, sino al movimiento interior que provocan. ¿Sientes resistencia? Preséntala. ¿Sientes cansancio? Díselo. ¿Sientes calma? Agradece. ¿Sientes distancia? Pide luz. ¿Sientes confusión? Entrégala. La oración no es repetir, es responder. Y para responder necesitas escuchar lo que surge en tu interior mientras oras. Esa escucha es oración tanto como la palabra. Hay una manera profundamente transformadora de usar el rosario que muy pocos practican.
rezar despacio, no por obligación ni por técnica, sino porque rezar despacio permite que la oración se convierta en experiencia y no solo en repetición. Cuando rezas con prisa, te adelantas a la gracia. Cuando rezas con calma, la alcanzas. Cada cuenta puede convertirse en un respiro, en una pausa, en un pequeño acto de entrega. Y en esas pausas el alma se abre sin que te des cuenta. También es profundamente transformador rezar el rosario desde la vulnerabilidad. Muchas personas piensan que la oración es un espacio donde deben mostrarse fuertes, firmes, espiritualmente estables. Pero eso contradice toda la historia de la fe. En la Escritura, Dios siempre se acerca más a quienes están rotos, cansados, perdidos, confundidos. La vulnerabilidad no te aleja de Dios, te acerca. La oración más poderosa que puedes pronunciar mientras rezas es una tan sencilla como esta: Señor, no puedo solo. Cuando oras desde esa verdad, el rosario deja de ser un acto solitario y se convierte en un acto acompañado. Dejas de cargar tu vida tú solo y permites que Dios te sostenga desde dentro. Dejas de luchar en silencio y empiezas a abrir tu alma a la gracia. Otra manera correcta e increíblemente profunda de usar el rosario es permitir que los misterios iluminen tu propia historia. Preguntarte con sinceridad qué relación tiene cada misterio con lo que estás viviendo hoy. Por ejemplo, cuando contemplas la Anunciación, pregúntate: ¿qué invitación nueva me está haciendo Dios a mí? Cuando contemplas la Pasión, pregúntate: ¿qué sufrimiento estoy cargando sin permitirle a Dios entrar en él? Cuando contemplas la Resurrección, pregúntate: ¿qué parte de mi vida necesita volver a la esperanza? El rosario no es una memoria del pasado, es una lectura nueva del presente. Cristo no te invita a recordar su vida como espectador, te invita a descubrir tu vida dentro de la suya. Así es como la oración toca tu alma, así es como el rosario se vuelve camino, luz, guía. Y ahora quiero llevarte a un punto que transforma radicalmente la manera de rezar. No reces el rosario para obtener algo, rézalo para convertirte en alguien. Quien reza buscando solo resultados se frustra. Quien reza buscando ser transformado encuentra a Dios, porque Dios no es un proveedor de soluciones, es el origen de la vida interior. Y cuando oras con ese enfoque, tu alma empieza a abrirse de una manera nueva. La oración correcta no pide cámbialo todo por fuera. La oración profunda dice: cámbiame por dentro para enfrentar lo que venga. Ahí es donde el rosario cumple su misión. Ahí es donde se convierte en un instrumento de verdadera madurez espiritual. Ahí es donde deja de ser una cadena de cuentas y se vuelve una cadena de gracia. Y finalmente hay una manera esencial de usar el rosario que transforma incluso a quienes lo han rezado durante años. Rezarlo con amor, no con miedo, no con obligación, no con culpa, no con prisa, no con ansiedad, con amor. Amar a Dios mientras rezas, amar tu vida incluso con sus imperfecciones, amar a las personas por las que pides, amar los misterios que contemplas, amar el silencio que se abre entre cada cuenta, amar la presencia que te acompaña incluso cuando no la sientes. El rosario se hizo para el amor, y cuando lo descubres así, ya no rezas para cumplir, rezas para permanecer, para descansar, para recordar quién eres, para volver al centro, para mirar tu vida con ojos nuevos, para abrir tu alma a la gracia que ya está obrando dentro de ti.